Bueno, dándole curso a la presentación de nuestras sesiones de este mes de neumología en el programa de pediatría. Para mí es un gusto y un honor y placer presentar a mi colega y amigo, el doctor Mario Soto Ramos. Él es neumólogo pediatra, él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es neumólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, tiene maestría en ciencias de docencia médica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y fundador del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, y bueno, tiene certificaciones, recertificaciones y presentaciones en diferentes cursos y programas enfocados a la educación de la neumología pediátrica, y él es el director del programa, uno de los programas de formadores de neumólogos pediátricas del país. ¿Cuántos años tienen ya, Mario, con el programa? Empezamos en el 2014, tenemos ya 6 años. Ya tienen 6 años con el programa, y bueno, un programa muy exitoso, muy activo, y a mí me da un gusto presentarlo a Mario por la experiencia que tiene en los temas de neumología pediátrica. Y bueno, esta mañana vamos a revisar un tema muy interesante, que son los temas, los síndromes de aspiración o de microaspiración o de neumoaspiración en el ámbito pediátrico. Adelante, Mario. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Gracias al TEC de Monterrey, su Escuela de Medicina. Y pues para mí es un gran gusto hablar con ustedes del tema que es uno de los temas que vemos con mayor frecuencia. Realmente consideramos que es un tema complejo por la dificultad en el diagnóstico y la toma de decisiones. Y todos los días vemos pacientes con síndrome aspirativo o conocido como neumopatía por aspiración. Entonces siempre decimos que es un tema importante que tenemos que platicar siempre de manera oportuna. ¿Por qué? Pues porque pues es frecuente, como decíamos, es una patología frecuente que se ve en pediatría, y además es frecuente también que tenga una presentación recurrente. O sea, puede haber aspiración aguda pues y única, sin embargo es muy frecuente que en el escenario de la neumología pediátrica veamos una presentación recurrente de esta entidad. Y la otra situación, pues, es que puede ser grave, puede llevar al paciente a una condición de gravedad y, por supuesto, puede ser mortal. Pero sobre todo, lo que realmente nos motiva a hablar, pues, una vez más de ese tema, es que sigue siendo un padecimiento subdiagnosticado. Entonces, hoy hablaremos de la problemática actual a la cual nos confrontamos como neumólogos pediatras en este contexto. Hablaremos de su definición, de su clasificación, veremos algunos escenarios clínicos, así como hablaremos de cómo es que podemos utilizar los estudios de gabinete para apoyar el diagnóstico, y sobre todo la importancia de las endoscopías, tanto de la endoscopía del aparato respiratorio, que es la broncoscopía, como también la panendoscopía del tubo digestivo superior, así como también hablaremos un poco sobre las pruebas diagnósticas que existen en el lavado bronquial. ¿Qué hay de la frecuencia de esta entidad? Bueno, pues sabemos que hay estudios prospectivos, retrospectivos, que hablan sobre este escenario, pero también se ha mencionado desde hace muchos años pues, que la neumopatía por aspiración tiene una relación estrecha entre pacientes con reflujo y reflujo gastroesofágico y asma. Es una causa de neumonías recurrentes, de bronquiectasias, de episodios que pueden en peligro la vida, de laringotraqueitis recurrentes, de la neumopatía relacionada a reflujo y broncoaspiración es una entidad frecuente. Es claramente difícil poder estimar la prevalencia de esta entidad, ya que hay diferencias en la metodología de recolección de la información, pero se habla pues de que con el asma, por lo menos el reflujo gastroesofágico tiene una relación entre 19 y 65%, con una prevalencia media de un 23%. Y la otra situación es que los estudios con pH-metría y endoscopía digestiva pueden estar presentes en esta entidad en un porcentaje de hasta más de la mitad de los casos. Y la otra es que se pueden documentar por cuestionarios clínicos la presencia de síntomas que hagan considerar esta entidad, y esto puede tener una prevalencia como de un 20%. Entonces, pues las bronquiectasias se pueden, en pacientes que no tienen fibrosis quística, la neumopatía por aspiración puede ser causa de bronquiectasias hasta en un porcentaje importante de casos, ya sea por trastornos en la mecánica de la deglución o por reflujo gastroesofágico. Vean ustedes cómo las bronquiectasias pueden provocar hasta un 66% de los casos, siendo el síndrome aspirativo puede ser causa de bronquiectasias que no sean por fibrosis quística. Y en pacientes con reflujo gastroesofágico existe un cálculo de riesgo para desarrollar bronquiectasias con un índice, con una OR de un 3.3 veces más, o hasta un 95% de índice de confianza.
Entonces, por otro lado, en relación con el reflujo, sabemos que algunas publicaciones como CERAG en el 2001 habla de que puede haber una prevalencia de bronquiectasis hasta 10 veces más que en individuos sin reflujo gastroesofágico patológico. Y vean ustedes, esta es una publicación pues que los neumólogos, pues si en algún momento hacemos referencia de esta publicación, que es el consenso de neumopatía crónica, para el estudio de neumopatía crónica en pediatría. Esta fue una actualización que fue en el 2004, pero aquí en esta guía lo que yo quiero destacar es una tabla que dice que desde la primera publicación de neumopatía crónica, que fue en el 88, fíjense nada más, se hablaba de que como causa de neumopatía crónica, después de estudiarlos de manera pues sistematizada a los pacientes, se encontró que en lactantes la causa principal de neumopatía crónica eran trastornos en la deglución y enfermedad por reflujo gastroesofágico, que generan sin duda este contexto de la neumopatía por aspiración. Y aquí se pueden ver cuáles fueron los números de pacientes que tenían de alguna manera neumopatía por aspiración, tanto por trastorno para deglutir como reflujo gastroesofágico. Aquí pueden ustedes ver algunas publicaciones más recientes sobre esto que estamos hablando, de la neumopatía por aspiración. Esta es una publicación de una revista, la revista chilena de neumología pediátrica, y ahí tuvimos oportunidad de escribir todo un número de la revista por parte de nuestra sede de neumología pediátrica en Chihuahua, y uno de los capítulos de esa revista fue precisamente de lo que estamos hablando del día de hoy, del síndrome aspirativo. Entonces, pues, la enfermedad bronquial obstructiva recurrente de manera general es la primera causa de consulta y de internamiento. Esto es lo que vimos en el hospital infantil cuando recién empezábamos nuestra sede de residencia. Vimos pues que la enfermedad bronquial, como está reportado en diferentes escenarios en otros lugares, en otros países, que la enfermedad bronquial obstructiva recurrente es la primera causa de consulta y de internamiento. Y dentro de estos pacientes, la neumopatía por aspiración es la causa más frecuente de que lleguen al paciente al hospital. Y dentro de estos pacientes es el reflujo gastroesofágico patológico, así como la alteración de la mecánica de la deglución, la que lleva a estos pacientes a estar hospitalizados. Y aquí destaco pues que la neumopatía por aspiración es la causa más frecuente de todos los pacientes que tienen enfermedad bronquial obstructiva recurrente que llegan a estar hospitalizados. Ven ustedes cómo en aquellas fechas que empezábamos la residencia, nuestra sede acá en Chihuahua, vimos que el 44% de los pacientes que habíamos analizado en los primeros meses de la residencia, que fue de marzo a agosto de 2014, tenían una neumopatía por aspiración. Y pues muchos de ellos a veces pues sin diagnóstico. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las causas de aspiración, ya sea aguda y recurrente. Dentro del escenario de las patologías agudas que llevan a la aspiración de manera aislada, pues evidentemente puede ser la aspiración de alimentos, de jugo gástrico, a veces de aceites que les dan a los niños como remedios, ¿verdad?, para problemas digestivos, así como también incluso los medios de contrastes como el bario. Y por supuesto, los cuerpos extraños y los hidrocarburos pueden presentar de manera aislada un episodio de aspiración. Aquí tenemos unas imágenes de lo que le llamamos el Museo del Terror, que hemos estado recolectando a través de los años en el Hospital Infantil de Chihuahua, y entonces en la práctica privada acá en Chihuahua, y hemos visto pues de todo, ¿no? Lo que se pueden imaginar que puede llegar a la vía respiratoria, que puede tener un episodio agudo de broncoaspiración. Y el otro escenario es la neumopatía crónica por aspiración recurrente. Y este escenario se puede observar en pacientes que presentan alteración en la mecánica de la deglución, lo que lleva a la aspiración de alimentos. Pero no solamente esto, sino que estos pacientes que pueden tener problemas neurológicos, que incluso son llevados a una cirugía de funduplicatura y gastrostomía, siguen teniendo aspiración de contenido oral, a veces de la saliva, y esto pues los hace pacientes complejos porque aún después de operados, los casos de niños neurológicos, pues siguen teniendo síntomas respiratorios derivados de la aspiración de contenido oral, ya no contenido gástrico. Y por supuesto, en pacientes que podrían no tener una enfermedad neurológica, es el reflujo gastroesofágico que puede también generar por diversos mecanismos, como veremos, la neumopatía relacionada a esta entidad. Tanto aspiración como a veces sin aspiración, pero el reflujo puede provocar pues, por diferentes mecanismos síntomas respiratorios. Entonces, pues, hablando de los factores causales, como presentación de un episodio agudo, los pacientes con enfermedades agudas respiratorias, ya sea los pacientes con infecciones como la bronquiolitis grave, severa,
por virus inicial respiratorio está relacionada a episodios agudos de aspiración y a veces estos episodios, estando el paciente hospitalizado, a veces en la terapia intensiva, los llevan a no mejorar o a tener una evolución desfavorable independiente de la infección, pues, o de los cambios generados por las infecciones virales. Es la aspiración que puede empeorar la evolución de esos pacientes. Asimismo, los pacientes que son intubados por otros causas, pues, que llevan a ventilación mecánica con intubación orotraqueal pueden presentar aspiración y esta aspiración, pues, evidentemente lleva a evoluciones desfavorables en los pacientes. Asimismo pasa con pacientes con neumonías graves o niños que son alimentados por sonda orogástrica. Eso lo vemos con cierta frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en niños que pues tienen algún problema ahí neurológico y son alimentados o pobre succión, pues por su inmadurez, son alimentados por sondas orogástricas y estas entidades, estas condiciones pues, o factores de riesgo los llevan a presentar aspiración recurrente y a empeoramiento y estancias prolongadas en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Asimismo, pues cualquier otra causa, aspiración de meconio, enfermedades mayalinas que los lleven a presentar dificultad respiratoria, pues finalmente pueden generar episodios agudos de aspiración con evoluciones desfavorables. Y en el escenario de factores de riesgo para tener aspiración crónica recurrente, pues se encuentran las entidades neurológicas, todos los niños con enfermedades, con síndromes hipotónicos o con enfermedades neuromusculares ya diagnosticadas o algunas disautonomías, asimismo los niños que tienen ya secuelas, ¿no? Como la parálisis cerebral infantil, la espasticidad, niños con epilepsia, con crisis convulsivas no controladas, con trastornos de inmadurez en la deglución, llevan estas condiciones, estas situaciones a pues, tener riesgo de aspiración recurrente. Así, incluso a veces cosas tan sencillas como la técnica de alimentación, esos niños que son alimentados en sus cunas con una mamila y dejados a su suerte ahí a que sigan tomando durante la noche, pueden estar aspirando. Entonces esto generar riesgo de enfermedad grave. Así como otros factores como la pobre higiene oral, el reflujo o entidades crónicas como el asma, los niños con displasia broncopulmonar e incluso los pacientes con fibrosis quística que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, pues de otras causas, pueden también provocar tener trastornos de aspiración. Asimismo, evidentemente, los niños con malformaciones craneofaciales. Y por otro lado, siguiendo el territorio de la vía digestiva, las alteraciones esofágicas, y ahí entran pues todas, la dismotilidad esofágica, la estenosis esofágica, los anillos vasculares, la calasia, los divertículos, las hernias diatales, todas estas alteraciones esofágicas pueden generar reflujo esófago-esofágico y esto llevar a aspiración crónica recurrente. Así como también otros problemas digestivos más abajo, en el estómago, a nivel del duodeno, ya sea de origen inflamatorio o infeccioso o anatómico, pueden también provocar pues, reflujo patológico y aspiración recurrente o enfermedad pulmonar relacionada al reflujo, ¿no? Así como también otros problemas más abajo en el tubo digestivo, a nivel del duodeno, alergia a alimentos, infección por Helicobacter pylori, problemas anatómicos, estructurales diversos que podemos ver, pueden generar reflujo patológico y aspiración y enfermedad respiratoria relacionada a esto mismo. No es raro que veamos niños que tienen reflujo patológico provocado por acidosis tubular renal y estos niños tienen retraso en el crecimiento y a veces pues no nos damos cuenta hasta que encontramos que tienen un problema de ATR como causa pues de la enfermedad respiratoria, que por ese motivo van con el neumólogo porque tienen síntomas respiratorios, pero a medida que los vamos estudiando podemos llegar a estos diagnósticos a veces que pasan fácilmente desapercibidos. De tal manera, pues el compromiso pulmonar que se puede observar en estos pacientes, pues depende de varios factores. El grado de compromiso pulmonar. Por un lado, del mecanismo que lleva a la aspiración, la frecuencia con la que se presenta la aspiración, la cantidad de lo que aspira y la naturaleza de lo que aspira, el pH, el contenido oleoso a veces de lo que se aspira. Esto pues da por un lado diferentes mecanismos de daño pulmonar y por otro lado están las formas de respuesta que tiene el paciente, lo cual su primera línea de defensa pulmonar, qué capacidad tiene de defenderse, de filtrar y de humedecer el moco. Y por otro lado, pues la segunda línea de defensa que es a nivel ya más celular e inmunológico, cómo es el que el paciente tiene la capacidad de responder frente a este daño que se presenta de manera aguda o principalmente en forma recurrente. ¿Cómo es que le hacemos para sospechar de la neumopatía por aspiración? Pues en primer lugar, esos pacientes que tienen tos persistente, difícil de tratar, que se oyen tos, le decimos tos traqueal, pero también es típicamente mencionado como tos de perro, tos de foca, ¿no? Esos pacientes tienen de alguna manera en su contexto de
patología, de fisiopatología, la aspiración como causa, ¿no? Y por otro lado son los pacientes que tienen asma difícil de tratar o de difícil control o sibilancias refractarias, episodios de ahogamiento que tienen algunos niños que dicen que presentan de manera aguda o recurrente esos episodios de ahogamiento o bien en aquellos casos en los que hay retraso en el crecimiento. Y cuando vemos un paciente que tiene tos recurrente y retraso en el crecimiento, pues claro que tenemos que ir a pensar en el reflujo patológico y sobre todo en alergia a alimentos o incluso en la acidosis tubular renal. Por otro lado, hay que pensar también en esta entidad en todo paciente prematuro que tiene apnea. A veces resulta que los pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales tienen ya 2 meses de haber nacido, pues obviamente fueron prematuros y tienen ahora 2 o 3 meses y presentan apneas y no es ya por la prematurez, sino es porque presentan esos episodios de laringoespasmo relacionados al reflujo o al trastorno para deglutir y no es raro pues verlos a veces incluso con estimulantes como la cafeína para mejorar la respiración, pues como para tratamiento de la apnea y a veces esto mismo puede incluso empeorar cuando es por reflujo esofágico su condición respiratoria. Asimismo, en pacientes que puedan tener otras entidades crónicas, como decíamos ahorita, las bronquiectasias sin fibrosis quística o fibrosis pulmonar, la bronquiolitis obliterante, que es una secuela de la enfermedad viral por algunos, como el adenovirus, pueden, en el contexto de su fisiopatología, está evidentemente la infección y la secuela de la infección, pero también hay que pensar que podríamos estar viendo una neumopatía por aspiración en esos pacientes. Y lo otro que cada vez vemos más frecuentemente, los pacientes con displasia broncopulmonar que no mejoran, hay que pensar, sobre todo si existe un grado de compromiso neurológico, que no es raro verlo en niños con displasia broncopulmonar, pues hay que pensar en la neumopatía por aspiración. Vean ustedes cómo la Sociedad Europea Respiratoria menciona en la publicación esta de 2013 que la neumopatía por aspiración crónica es un problema, es un reto muy serio que puede afectar el desarrollo pulmonar de los lactantes. Y que el reflujo gastroesofágico, mencionan los europeos, está implicado en muchos casos de pacientes con neumopatía por aspiración. Además, ellos recalcan que el diagnóstico es difícil debido a la falta de pruebas que sean suficientemente sensibles y específicas. Y aquí, pues en este contexto llegamos a ver diferentes escenarios clínicos, pacientes que tienen imágenes en la placa de tórax con imágenes cambiantes de atelectasias, de ocupación alveolar, en los ápices, en las proyecciones del segmento 6, en la língula, el lóbulo medio, llegamos a ver con frecuencia atelectasias, pérdidas de volumen. Son imágenes que hay que pensar que podemos estar viendo pacientes, que sobre todo si documentamos que hay alteraciones en la mecánica de la deglución o bien datos de reflujo gastroesofágico, que a veces es oculto, no es que vomiten fácilmente, que lo veamos esos niños vomitadores, sino que tienen otros síntomas que pueden fácilmente pasar desapercibidos, pues hay que pensar, ¿no? Enfermedades crónicas, pulmonares o sistémicas que se pueden acompañar de reflujo y a veces es la enfermedad respiratoria la que provoca reflujo y otras veces es el reflujo el que provoca enfermedad respiratoria y ya no sabemos pues si es como dicen, el gallo, ¿cómo se llama? El huevo o la gallina, ¿qué fue lo que fue primero? Los trastornos en la deglución en pacientes con problemas neurológicos hay que considerar. Los factores de riesgo para buscar trastornos en la deglución y que estos trastornos para deglutir generen un problema respiratorio, pues hay que pensarlos en niños prematuros, en niños que estuvieron expuestos a hipoxia perinatal, partos distóxicos, niños con problemas neurológicos locales o generalizados, pues hay que pensar. Hay que pensar. Los pacientes no llegan con un letrero en el pecho diciendo yo tengo aspiración recurrente, sino tenemos nosotros la obligación de investigar datos que nos puedan llevar al diagnóstico y en este escenario los factores de riesgo que estamos mencionando pueden dar trastornos para deglutir. Y por otro lado, los síntomas y signos que podemos ver para sospechar el trastorno para deglutir, pues es evidentemente la cialorrea, la tos y la crisis de ahogamiento durante la alimentación, la regurgitación nasal, orofaringia, el alimento que queda en la boca o que tiene claramente dificultad para deglutir, pues hay que pensar en que estos factores están relacionados con los síntomas respiratorios que motivaron la consulta pues con nosotros. ¿Qué síntomas? La disfonía, el estridor, la disnea, el retraso en el crecimiento, la pérdida de peso, la rinitis, traqueitis, la neumonía recurrente, todos estos datos clínicos nos deben hacer pensar en que existe un trastorno para deglutir y hay que buscar pues cuáles son los mecanismos o los factores causales que pudieron provocar todo esto, ¿no? ¿Qué estudios complementarios nos permiten corroborar
los trastornos para deglutir, pues sin duda que la clínica es primero, pues hay que ver cómo es que el paciente come. Hay que preguntar por un lado y verlo comer para poder pues tener algunos datos que nos puedan ayudar. El estudio con Vario, sabemos que es un estudio que si sale normal no descarta el trastorno para deglutir, y lo que más recientemente se ha estado haciendo en los últimos años es la evaluación endoscópica de la deglución. Acá en Chihuahua lo hemos estado haciendo y hemos estado viendo cosas muy interesantes en la deglución, pues en vivo ahí con el paciente a través del estudio de videoendoscopía. La nasofibrolaringoscopía nos permite pues ver todo esto, ¿no? Por otro lado, aquí vemos algunas imágenes con Vario en el estudio estático, en el estudio con video, que puede ser un poco más útil pues para poder ver cómo es que se observa el escape faringonasal o a veces incluso el paso a la vía aérea del medio de contraste, y vemos pues claramente unas broncografías con Vario, ¿verdad?, en el paciente durante la deglución, y pues ahí no deja lugar a dudas que existe trastorno para deglutir. Y aquí estamos viendo algunas imágenes de endoscopía durante la deglución. El paciente se despierto, a veces les ponemos un poquito de sedación muy ligera, y ahí pues el paciente deglute. El endoscopio mide 3 milímetros, lo ponemos por la nariz, previa instilación de lidocaína, y esto en brazos de la mamá o ahí pues que el paciente esté realmente despierto, y ahí podemos ver cómo es que se observa la incoordinación de la deglución, desde la laringe, cómo se mueve la laringe o se cierra o no, y ahí podemos ver cómo se pasa a la vía aérea durante la deglución. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer en pacientes que sabemos que tienen síndrome aspirativo por trastorno para deglución? Pues por un lado, eliminar la aspiración hacia la vía aérea y mejorar la capacidad para comer y deglutir. Esto pues se logra a través de estrategias de rehabilitación en pacientes cuyo escenario neurológico tenga un pronóstico favorable para mejorar en este contexto. Mejorar su estado nutricional a través de la alimentación correcta, y esto pues sin duda requiere de un trabajo en equipo multidisciplinario en el que pues está el pediatra de primera línea, nosotros como neumólogos, el gastroenterólogo, el fisiatra, el neurólogo, y todos ellos pues el nutriólogo, y con todos estos manejo en equipo logramos cumplir con esos objetivos: modificación de la dieta, la terapia de la deglución, la alimentación enteral. A veces pues decíamos que es mejor hacer una gastrostomía en lo que el paciente se recupera neurológicamente y nutricionalmente para poder finalmente después retirarla una vez que mejoró el paciente en todo su escenario clínico. Y por otro lado, pues decíamos, el reflujo gastroesofágico también es una causa frecuente de aspiración en niños, ya que sabemos que existe un movimiento retrógrado e involuntario del contenido gástrico hacia el esófago, y siempre decimos, se llama reflujo gastroesofágico, de tal manera que eso explica por qué muchos pacientes con reflujo no vomitan, o sea, no llega a la boca el contenido gástrico y no se ve y fácilmente pasa desapercibido, y porque está nada más aquí del estómago al esófago, y se convierte en un reflujo que decimos a veces oculto, porque no es tan evidente, sino que hay que documentar síntomas que pueden hacerlo considerar, o signos, ¿no? Entonces, sabemos que el reflujo, como decíamos en un principio, puede provocar enfermedad respiratoria por el efecto directo que genera la exposición del material aspirado hacia la vía respiratoria. Pero no solamente es la aspiración, sino la propia esofagitis provocada por el reflujo, sin que haya aspiración, puede provocar por vía vagal una hipersecreción de moco y broncoconstricción y tos, ¿verdad? Y esto lleva sin duda al desarrollo de síntomas respiratorios, a veces sin aspiración, en pacientes con reflujo gastroesofágico. Y por otro lado, cuando hay aspiración en etapas tempranas de la vida, pues evidentemente puede haber la sensibilización a alergenos alimentarios en la vía aérea, y el paciente después, al estar comiendo los alimentos que se sensibilizaron por la aspiración recurrente, pues se prolonga el contexto de reflujo por esofagitis, por duodenitis, por alergia a alimentos. También sabemos que la enfermedad respiratoria puede provocar reflujo. Entonces, el reflujo viene como una comorbilidad que hace que el paciente no mejore su enfermedad respiratoria. Los cambios de gradiente de presión abdomen torácico en pacientes con enfermedad respiratoria, como asma, como displasia broncopulmonar, como fibrosis quística, esta condición respiratoria puede provocar reflujo. El esfínter esofágico metratorácico por atrapamiento de aire finalmente lleva al reflujo gastroesofágico. Y por otro lado, los pacientes con enfermedad respiratoria pueden tener disminución del tono del esfínter esofágico inferior, a veces por los medicamentos que reciben.
los betados agonistas, a veces la teofilina. Estos generan una disminución del tono del esfínter esofágico inferior y esto a su vez pues lleva al reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuándo sospechar de reflujo patológico y aspiración? Pues hay entidades frecuentes que nos llevan a considerar esto, como las estamos viendo acá: el asma, la tos crónica, la neumonía recurrente, la bronquiolitis recurrente, la otitis media recurrente. Y hay unas entidades menos frecuentes, que son estas, el estridor recurrente, las malasias, los nódulos laringeos, estenosis. Fíjense que hemos visto pacientes que llegan por estridor recurrente y nos encontramos que tienen estenosis subglótica sin haber sido intubados, y lo que tienen es una complicación del reflujo gastroesofágico a este nivel por la exposición de ácidos que llevan al desarrollo de estenosis subglótica. Y hay entidades pues ya más raras, ¿no? Abscesos pulmonares, enfiemas, que pueden ser provocados por aspiración. Enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar y la bronquiolitis subterránea por reflujo y aspiración, pues son entidades que vemos poco frecuentes, pero hay que tener en mente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta asociación? Bueno, sabemos que esta entidad ha sido reconocida desde hace pues, varios años, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí en la publicación del 99, ¿no? Del 2004 en la Acta Pediátrica. Entonces hay que saber que esto está presente y que ha sido reportado desde hace muchos años. Para que haya síntomas respiratorios asociados al reflujo, pues sabemos que, y lo dijimos ahorita, no es necesario que haya aspiración. La misma esofagitis puede provocar tos y broncoespasmo. La laringitis sin aspiración por reflujo puede dar tos. Entonces, a veces el querernos esmerar en buscar aspiración para poder decir sí tiene enfermedad respiratoria por reflujo, pero no documenté la aspiración, pues a veces, aunque no tenga aspiración, hay que pensar que el reflujo no resuelto con tratamiento médico o puede provocar síntomas respiratorios aunque no esté broncoaspirante. Y decíamos que el diagnóstico de reflujo es esencialmente clínico, pero evidentemente pues hay que pensar en él para poderlo diagnosticar. El 50% de niños con asma tienen reflujo gastroesofágico. El 12% de todos los niños con reflujo pueden tener asma mal controlada. Y la tos nocturna a veces puede ser el único síntoma de reflujo. Por más que preguntemos por datos de reflujo, el único dato puede ser la tos. Entonces hay que pensar clínicamente en este escenario. No hay ningún estudio que por sí solo pueda detectar aspiración y definir que esta sea la causa de la enfermedad pulmonar y detectar la cantidad y el tiempo de material aspirado. Entonces, a veces es un reto todo esto, ¿no? Excepto la biopsia pulmonar, ¿no? Pues, pero evidentemente que no llevamos a biopsia pulmonar a pacientes de manera habitual, ¿no? Hay que hacer una historia clínica detallada, hay que investigar síntomas de esofagitis, hay que ver la relación con la alimentación y síntomas respiratorios, hay que buscar por algunos síntomas como la rumiación, la agrura, pues el paciente se hace caras, gesticulaciones después de haber comido, o definitivamente la regurgitación, la prevalencia de síntomas nocturnos, y esto pues nos lleva o nos orienta clínicamente a la presencia de esta entidad. Los exámenes complementarios están aquellos que permiten demostrar alteraciones anatómicas en el tubo digestivo y aquellas que permiten demostrar complicaciones pulmonares y entonces, o complicaciones locales del reflujo gastroesofágico, y aquellos estudios que permiten demostrar la presencia sola del reflujo gastroesofágico. Esos son los estudios complementarios y cómo se clasifican. Pero sabíamos pues que la historia clínica, la placa de tórax, esos son los estudios, la serie esófago-gastrodenal, la pH-metría, la gamografía y los estudios endoscópicos, la broncoscopía y la panendoscopía, así como los exámenes de patología para analizar, por un lado, la esofagitis por histología, o bien estudiar el lavado bronquial, nos permiten, por un lado, tener datos o elementos para poder diagnosticar esta entidad. En la clínica, pues la cialorrea, el hipo frecuente, la avidez por comer, el ahogamiento, la posición de arqueamiento del tronco, el sueño fraccionado, intranquilo, la regurgitación, a veces no demostrada, son datos clínicos que hay que pensar para poder considerar el reflujo gastroesofágico. La irritabilidad, las gesticulaciones. Estas son fotos de un niño que tenía tos persistente y aquí estamos viendo cómo es que estaba muy tranquilo y de repente empieza con caras, ¿verdad? Empieza a gesticular y a toser rápidamente, la disfonía, la obstrucción, la otitis media recurrente. Estos escenarios clínicos nos deben hacer considerar en el reflujo como síntoma, como causa de enfermedad respiratoria. Y en la placa de tórax, pues el atrapamiento de aire, el patrón de inflamación peribronquial, la ocupación alveolar en áreas de aspiración, como es el segmento 6, que es la proyección hacia axilas, ¿no? Las ataraxias cambiantes, las opacidades cambiantes y las combinaciones de estas imágenes en la placa de tórax nos llevan a considerar
esta entidad. Aquí podemos ver algunas imágenes, pues, que en pacientes que hemos tenido con aspiración recurrente y podemos observar estas imágenes de ocupación alveolar. La serie esófago-gastrodenal es un estudio que, pues, el objetivo de este estudio es evaluar, por un lado, la deglución y hacer una evaluación estructural del tubo digestivo superior. No es para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, sino para evaluar estructuralmente la anatomía del tubo digestivo superior y poder demostrar algunos factores anatómicos que podrían provocar reflujo o alteraciones en el tránsito esofágico. Entonces aquí podemos ver malformaciones, compresiones extrínsecas, estenosis, dilataciones. La sensibilidad y la especificidad pues son muy bajas para el diagnóstico de reflujo. No es útil la clasificación en grados de reflujo por la serie esófago-gastrodenal. Entonces, pues, es más bien para ver factores anatómicos, como aquí podemos observar. Niños que tenían compresiones extrínsecas, como estos niños con anillos vasculares, que provocaban reflujo gastroesofágico, reflujo esófago-esofágico incluso. La pechimetría, pues sabemos que es el estándar de oro, es altamente sensible y específico para demostrar el reflujo. Se observa pues el índice de reflujo por diferentes escalas y esto nos permite demostrar que existe esta entidad en algunos casos en los que el diagnóstico clínico podría haber sido difícil de establecer. La gamografía con tecnesio 99, aquí la utilidad de este estudio es para ver el vaciamiento gástrico, no es tanto para ver el reflujo, sino para ver si el paciente tiene un vaciamiento retrasado que podría generar, evidentemente, reflujo patológico. Y la otra es la búsqueda de aspiración de manera tardía a las 6 y 24 horas en pacientes con tecnesio, y esto pues nos podría ayudar a demostrar la aspiración. Desafortunadamente la sensibilidad es como el 40%, entonces el que salga negativo el estudio pues no descarta la entidad. Cuando lo vemos positivo, pues ahí tenemos la evidencia contundente de la aspiración, ¿no? Entonces ahí ese es el problema de la gamografía en relación con la sensibilidad y la especie. La sensibilidad, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes en gamografía donde se observa pues, la captación a nivel pulmonar del trazador que fue administrado y que se detectó a las 6 o 24 horas después, ¿no? La endoscopía del tubo digestivo superior nos permite hacer una evaluación anatómica. Aquí estamos viendo a nuestros residentes, a nuestros primeros egresados que en aquellas épocas eran residentes, el doctor Víctor Carrillo, el doctor Rubén Rodríguez, haciendo estudios endoscópicos del tubo digestivo superior para evaluar la anatomía, la unión esofagogástrica y tomar biopsias de esófago, estómago y duodeno para buscar la presencia de esofagitis. Entonces, la endoscopía nos permite demostrar las consecuencias, ¿no? O factores anatómicos, así como analizar la región antropilórica y duodenal. Aquí tenemos al doctor Miguel Enríquez haciendo igual una endoscopía, y pues la endoscopía es una actividad que compete al neumólogo pediatra en el abordaje del paciente con neumopatía crónica. O bien, pues si no lo hacemos, si a veces si no lo hace el neumólogo pediatra, pues lo hacemos en trabajo en equipo con el gastroenterólogo para poder pues documentar todo esto, pero el neumólogo debe estar sensibilizado en este contexto. Y por otro lado, la broncoscopía, pues esto nos permite buscar desde arriba en la vía respiratoria superior imágenes que nos hagan considerar la presencia de inflamación, como es la laringitis péptica, la evaluación anatómica y poder, por otro lado, tomar biopsias de la mucosa bronquial y analizar el lavado bronquial para ver el patrón inflamatorio y buscar el índice de lipófagos que eventualmente nos puede ayudar a demostrar la aspiración. Aquí podemos ver una tabla que está diseñada por la doctora Carr para buscar datos de laringitis por reflujo. Y la doctora Carr pues, analiza cuál es la anatomía, la inflamación de las estructuras laringeas, el edema retroglótico, el edema de itenoides, las amígdalas linguales, los ventrículos laringeos. Y de esta manera la doctora puede decir si tiene una entidad cambios leves o graves que hagan considerar que estamos viendo pacientes con laringitis por reflujo gastroesofágico. Y por otro lado está la evaluación a nivel crítico traqueal para buscar igualmente imágenes endoscópicas que nos hagan considerar que existe una inflamación provocada por reflujo, ¿no? Vean ustedes como el eritema, el edema, la estenosis subglótica que la hemos visto acá en Chihuahua. La carina, en lugar de verse así como filosita, se ve redondeada. Los granulomas incluso, y pues igual con imágenes que la hagan considerar leve o bien grave cuando tenemos más de 2 puntos para considerar la presencia de laringitis y de traqueobronquitis por reflujo gastroesofágico. Aquí podemos ver unas imágenes endoscópicas en pacientes que evaluamos por laringitis y síntomas respiratorios provocados por reflujo. Aquí se puede ver la epiglotis muy engrosada, las amígdalas linguales pues, muy grandes,
las edema de aritenoides, los reflejos aritenoepiglóticos, la inflamación de la pared de la tráquea. Vean, ahí se ve la carina principal muy redondeada, ¿no? Inflamada por pacientes con esto. Aquí se pueden ver más claramente la hipertrofia de amígdalas iguales, los edemas de las aritenoides. Aquí se ve todo, lo empedrado desde arriba. Ahí se puede ver incluso la emergencia de la trompa de Eustaquio, cómo es que llega hasta allá la inflamación, y es por eso que los niños con otitis media recurrente, el reflujo es una causa frecuente, ¿no? Aquí podemos ver cambios en la laringe, pues muy, muy inflamado, pacientes con laringitis. Aquí se puede ver incluso estenosis subglótica en un paciente que tenía neumopatía por aspiración, granulomas. Todos son pacientes que hemos visto acá en Chihuahua en el hospital y hemos evaluado en este contexto. Aquí, estas imágenes de abajo son el esófago en pacientes con enfermedad respiratoria. Ahí podemos ver cómo está la esofagitis y la incompetencia del esfínter esofágico inferior en pacientes con reflujo gastroesofágico. Entonces, la escala de Carr dice que un grado severo, como puede ser cualquiera de ellos, tiene una sensibilidad del 50% y alta especificidad para el diagnóstico de neumopatía por aspiración por reflujo, o neumopatía por reflujo, aunque no haya aspiración. 2 grados leves o un grado severo tienen sensibilidades más altas, ¿no? Y hay signos a veces que son patognomónicos. Su ausencia no descarta el diagnóstico y la puntuación global, más de 7, tiene una sensibilidad del 76% con una alta especificidad en la escala de Carr. Aquí estamos haciendo algunas imágenes, aquí son imágenes de endoscopía, pues ahí aquí en el hospital infantil, viendo pues, este tipo de pacientes, ¿no? Ahí estamos ahí, nuestros residentes haciendo los estudios endoscópicos. Y bueno, un poco hablar sobre el lavado bronquial en relación con el índice de lipófagos. Esto ha sido un reto, porque el estudiar los macrófagos cargados de lípidos y graduarlos en diferentes puntuaciones en base a la cantidad de vacuolas de lípidos en el citoplasma, menos 25% del citoplasma, del 25-50%, del 50 al 75% o todo el citoplasma, nos da una puntuación de cada uno de los macrófagos. Se cuentan 100 macrófagos y a cada macrófago se le da una puntuación. Y cuando sumamos todos los puntos estos, y de acuerdo con la publicación esta de la doctora Furuya, que la publicó en 2007, una puntuación mayor a 165 es el índice de corte que ella informó para considerar aspiración. El problema acá es que veíamos y vemos pacientes con aspiración recurrente o neumopatía por aspiración relacionada al reflujo o otras causas de aspiración, pues no únicamente reflujo, pero no encontrábamos acá en Chihuahua puntuaciones tan altas del índice de lipófagos. Entonces hablamos con los patólogos y dijimos, bueno, ¿por qué no estamos viendo alto? Pues es que el punto de corte tiene que ser evaluado en cada lugar, ¿verdad? Porque pues, incluso la correlación que hay entre un patólogo y otro, la concordancia que puede haber es diferente. De tal forma que nosotros hicimos aquí un estudio que fue el motivo de tesis de la maestría, y aquí pudimos ver, fíjense nada más, analizamos, fueron alrededor de 80 pacientes con neumopatía por aspiración y encontramos una gran variación del índice de lipófagos. Nuestra media fue de 80, pero tuvimos aquí están las definiciones estándar, y para nosotros finalmente el punto de corte fue de 43. Entonces tuvimos un punto de corte de 43 de índice de lipófagos para considerar la aspiración. Ahí está la distribución de la tabla de positivos y negativos. Más de 43 fueron 77 enfermos y menos de 43, 12 pacientes. Pero también tuvimos un grupo de pacientes sanos, que no tenían, pues, que fueron llevados a cirugía, y aprovechamos para hacer un análisis de lavado bronquial sin patología respiratoria, y vimos en ellos, fueron pocos pacientes, pues, pero también había pacientes sanos, había pacientes con índice de lipófagos positivos. Entonces, caray, entonces la especificidad no es como quisiéramos, ¿no? La sensibilidad fue de un 86% con una especificidad de un 53% de nuestros pacientes, con un valor predictivo positivo de 89% y un valor predictivo negativo de un 45%. La gamografía, vean ustedes, nuestros pacientes con neumopatía por aspiración fue positivo apenas en un 44%, y esto es algo similar a lo reportado en la literatura, ¿no? La ausencia de aspiración en una gamografía no descarta la aspiración. Y pues también sabemos que los síntomas respiratorios no únicamente dependen, como decíamos, de la aspiración, sino también de la inflamación de la laringe, o en pacientes con reflujo de la esofagitis, ¿no? Aunque no haya aspiración. Entonces hay que pensar, sin duda, en este contexto para tener
el diagnóstico. La tesis de este estudio dice es que en base a los resultados obtenidos en ese estudio, la sensibilidad del índice de lipófagos fue mayor que la gamografía, 86 contra 44%, y el diagnóstico, pues, con un valor predictivo positivo de 89% y un valor predictivo negativo de un 45%. Nuestro punto de corte fue de 43. Pero tomando en cuenta el punto de corte, se calculó una especificidad de 53%, ya que el estudio fue también positivo en pacientes sanos. Entonces, pues el asunto es complejo. Se cuestiona la utilidad aislada de índice de lipófagos, ya que vean ustedes la concordancia. Aquí pusimos a ver a 3 patólogos, las laminillas, y vean cómo el valor de capa fue de 0.34. O sea, realmente hay que cuestionar la utilidad aislada del índice de lipófagos para el diagnóstico de aspiración como estudio aislado, ¿no? Por ese motivo es que en un principio decíamos que no hay un estudio que por sí solo haga el diagnóstico. Hay que hacer una mezcla de herramientas para poder finalmente llegar a un diagnóstico que permita tomar, pues, recomendaciones terapéuticas, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues el diagnóstico de neuropatía por aspiración, pues es clínico, ¿no? El estándar de oro es el análisis cuidadoso de la historia clínica en busca de factores de riesgo para el síndrome aspirativo, tanto en la mecánica de la deglución como por síntomas y signos que caracterizan el reflujo patológico, gastroesofágico patológico, aunado pues a la presencia de imágenes radiológicas en la placa de tórax. La neuropatía por aspiración es frecuente en pediatría, el reflujo es la causa más frecuente, se requiere un alto índice de sospecha y además, como decíamos previamente, estrategias combinadas para poder hacer el diagnóstico y sobre todo hacer un trabajo en equipo multidisciplinario en el tratamiento y también en el diagnóstico de estos pacientes que son un reto pues en el escenario de la neumología pediátrica. Y con esto pues concluimos esta presentación de síndrome aspirativo en este escenario de la pediatría que es pues bastante frecuente y pues quedan algunos 20 minutos para que platiquemos un poco de preguntas y respuestas y comentarios de la audiencia. Muchas gracias. No sé si el doctor Enrique Villarreal pudiera hacer algún comentario al respecto. Sí, muchas gracias, Mario, por la excelente presentación. Una dinámica muy, muy interesante, cómo llevaste la plática de todas las probables causas. Y es sorprendente cómo el síndrome aspirativo pues, es la pantalla de una serie de patologías que pueden estar atrás de un niño con neumonía crónica. Y como mencionas, es siempre un reto abordar estos pacientes porque pues, la patología es muy variada. Exacto. Llega un momento en que los niños con esta aspiración crónica pierden el reflejo de la tos. A veces dice, no, pues no parece que tiene síndrome aspirativo, que el niño no tose cuando come. Hay que tener cuidado porque a veces esta inflamación crónica acaban por perder el reflejo de tos y pierden un síntoma, un signo pivote de la sospecha de la aspiración. Yo quisiera abrir al auditorio y por aquí tengo algún par de preguntas de la gente que están en línea, que tuvimos como 80 personas en línea conectadas y estamos presenciales. Me preguntan cuál es tu opinión en cuanto a los cambios de la dieta en los lactantes, que si realmente sirven las fórmulas antirreflujo. Bueno, es un tema interesante. El espesamiento de la dieta es un tema interesante. A veces uno podría decir que disminuye el regreso del contenido gástrico al esófago, pero retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, a veces es contraproducente. Entonces, y muchas de las fórmulas que existen disponibles antirreflujo, resulta que tienen proteínas no hidrolizadas, ¿no? Entonces, muchos niños con reflujo patológico que vemos en la actualidad tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Yo creo que todo lo que vemos ahora en muchas de las patologías, no únicamente de neumología, sino en general, dependen de nuestra alimentación. O sea, todo lo que vemos, la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, pues, y por supuesto las enfermedades respiratorias, dependen de nuestra alimentación. Cada vez más vemos niños con reflujo patológico porque no son alimentados con leche materna, porque son expuestos de manera muy temprana a las fórmulas infantiles que son de leche de vaca. Y muchas de las fórmulas infantiles antirreflujo no están modificadas en la proteína, o sea, no son extensamente hidrolizadas. Y esto hace que pues realmente no les ayude. Entonces, el espesamiento de las fórmulas sería más bien en fórmulas hidrolizadas extensamente o a veces en fórmulas de aminoácidos y existen algunos espesamientos, algunas fórmulas para espesar las leches en estos pacientes y podrían ciertamente ayudarlos, ¿no? Hay varias marcas, ¿verdad?
Gumil, que no estoy haciendo ningún comercial, sino que no hay tantas, pues, pero hay varias marcas, algunos de tapioca, incluso, que ayudan a espesar la leche y esto de alguna manera les puede ayudar a disminuir el reflujo que eventualmente puede complicar algunos síntomas respiratorios. Como tú mencionas, el establecer el diagnóstico de certeza pues es un reto. ¿Vale? Sí. La clínica es mandatoria, sospecha de niño con neumopatía crónica, tos recurrente, broncoespasmo que no mejora con el manejo habitual, pero llegar al diagnóstico confirmatorio se puede volver un reto. Puede ser tan sencillo como en la primera estudio contrastado tú evidencies paso del material de contraste de la vía aérea y pues ya, palomeado está el diagnóstico. Pero sí, hay niños con una alta sospecha de broncoaspiración que agotas todos los recursos y está negativo. Exacto. No quiere decir que no lo tenga. Quiere decir que en el momento que hiciste el estudio no aspiró. No se dio, exactamente. Ahí no se... Y es lo que decíamos ahorita. No solamente el hecho de que, exactamente como ciertamente, acertadamente acabas de comentar, hay niños que están aspirando, pero en el día que se hace la endoscopía o en los días previos no aspiraron. Entonces, el índice de tripófagos, claro que va a ser bajo o negativo, porque aspiró hace 7 días, pues, y los tripófagos duran a veces entre 7 y 15 días en la vía aérea, ¿no? Evidentemente que si aspira y al día siguiente te hago la broncoscopía, pues va a estar alto el índice de tripófagos, pero los macrófagos se depuran, ¿no? Igualmente pasa con la gamografía. Entonces, a veces en el día que le hacemos el estudio no aspiró y eso no descarta, pues, el diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo de la presencia de lipófagos, lo que se conoce originalmente como el índice de Colombo. Ajá, exactamente, fue el primero que estudió esto. Que parecía que tiene un valor predictivo muy importante. Fíjate, yo he tenido cierta experiencia, no negativa, sino me quedan muchas dudas, vaya. Sí. Un niño que tiene cualquier proceso inflamatorio crónico en la vía aérea, un niño que va resolviendo o va empezando una neumonía, pues también degrada en lipófagos. Claro. Vaya. Entonces, poder establecer si esa presencia de lipófagos es realmente por aspiración es bien difícil. Sí, exactamente. Algo bien interesante tu trabajo, vaya. Lo importante es hacer un estudio local, ver cuál es tu índice de corte y tomarlo como un valor. Como un valor, como una herramienta. Fíjate, eso que mencionas es bien importante. O sea, si a mí me dicen, oye, tengo un niño en terapia intensiva, está intubado y tiene una neumonía necrosante, ¿será útil el índice de lipófagos? No, pues claro que no. En ese paciente no es útil porque la degradación de las membranas celulares son eventualmente fagocitadas por los macrófagos en la vía aérea. Pues, entonces, un paciente, oye, está con nutrición parenteral y tiene una carga de lípidos por la vía endovenosa, pues no, tampoco en esos pacientes también puede ser positivo. Oye, ¿y por qué? Fíjate, no sé si vieron ahorita que les presenté que en el estudio que hicimos acá, tuvimos un grupo control muy pequeño. Fueron 19 pacientes que eran sometidos a una cirugía ¿cómo se llama? De apéndice, de una hernioplastia, cosas de ese tipo, ¿no? Y ya intubados, le hacíamos una aspiración de lavador, ya intubados, ¿sí? Y una aspiración con un poquito de solución salina y ya intubados y analizamos, pues hubo pacientes sanos que tenían aspiración, entonces, o sea, que tenían índice de lipófagos, pues, entonces, a cualquiera eventualmente se nos puede ir el contenido de la boca a la vía respiratoria de manera aislada. Y es posible que esos niños hayan tenido algún episodio de aspiración los días previos, no por enfermedad, una aspiración aislada, pues. Por sí solo, el índice de lipófagos, pues no es útil para descartar ni confirmar. Por sí solo no, ¿verdad? Pero en el escenario clínico, con todas las herramientas, nos puede ayudar a tomar decisiones. Así es. Y en los últimos años, Mario, hemos tenido muy buena experiencia con un grupo de rehabilitadores que están muy dedicados específicamente a cuestiones neurológicas de niños. Claro. La estimulación eléctrica con corriente farádica de muy bajo voltaje se llama el BioSteam. O el Vital Steam también le llaman, ¿no? Así es. Estimulando y hemos visto muy buenos resultados, niños que van saliendo de problemas neurológicos después de cardíaca, que hacen infartos cerebrales, que van saliendo de problemas de meningoencefalitis muy severas, y hemos visto cómo han ido recuperando su mecánica de deglución. Claro, en forma pausada, le damos periodos de 3 a 6 meses de bioestimulación, estimulación eléctrica, repetimos la mecánica de deglución y vemos cómo va mejorando. Así es. ¿Alguna experiencia en cuanto a eso, Mario? Aquí también hemos visto pacientes que son llevados a una rehabilitación de la deglución y hemos visto resultados bastante buenos en esos pacientes. Diariamente les hacen estimulación de la deglución y mejoran pronto. A veces en 5 o 6 sesiones han mejorado. Claro, cuando no tienen tanto daño neurológico, ¿no? Y cuando el daño neurológico es mayor, aquí lo que solemos hacer es recomendar. Y vamos a ver, si tengo un paciente que tiene una enfermedad neurológica de evolución incierta, o sea, quizás una enfermedad metabólica, crisis de difícil control y, bueno, esos casos difíciles que no es raro que los veamos. Entonces, ¿saben qué? Mire, es importante rehabilitarlos. El rehabilitador
muscular en general es muy importante y también en la rehabilitación de la deglución. Con frecuencia recomendamos hacer una gastrostomía y funduplicatura para mejorar su condición actual, ¿verdad? Que les permita alimentarse de manera segura, sin descartar, sin eliminar la terapia de la deglución. Y entonces el paciente se rehabilita de la deglución y en un periodo corto se retira la gastrostomía y el paciente ya sigue comiendo pues todo por la boca. Evidentemente, una buena estado de nutrición te va a condicionar Por mucha supuesto. más rapidez en la rehabilitación de la deglución. Por ese motivo a veces recomendamos Más que agradecerte por tu excelente presentación, como siempre, una dinámica muy, muy buena de tu presentación. Y aprovecho para invitar a la audiencia y a los que están en línea la próxima semana, en la última presentación del módulo de neumología pediátrica. Vamos a tocar el tema de diagnóstico y actualidades en el manejo de fibrosis quística con la doctora Adriana Bustamante. Excelente. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, el estimado Enrique Villarreal. Muchas Y gracias. bueno, aparentemente trae muchos paleros en línea porque una serie de felicitaciones increíbles ahí en el chat. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.